La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En 1982 terminó el sexenio de José López Portillo y él señaló que su presidencia había sido la última de la etapa de la Revolución Mexicana. A partir de entonces llegó a la presidencia Miguel de la Madrid, el primer presidente neoliberal que encabezaba un equipo de funcionarios y de empresarios que estaban interesados y decididos a aplicar el dogma neoliberal que en el mundo empezaba a lograr la hegemonía ideológica. Ellos estaban convencidos de buscar la meta del Estado mínimo. Esto es un Estado que solo garantizara la seguridad comercial y de los contratos, la seguridad física, que tuviera policías, ejército, cárceles, pero que lo que son los derechos se transformaran en mercancías y se obtuvieran en el mercado. Esto es, el Estado ya no garantizaría la salud, la educación, entre otros derechos. El hecho es que Miguel de la Madrid empezó a aplicar ese nuevo paradigma sin que hubiera un gran debate nacional. De hecho, dentro del PRI empezaron a haber voces que exigían un debate más franco y abierto sobre ese tema, que se explicara a dónde íbamos con el libre comercio, a dónde se iría eliminando las empresas estatales y la política, sobre todo para el campo. Quienes estaban exigiendo un debate público y democracia en el PRI eran los que a la postre formaron la llamada Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por Ifigenia Martínez Hernández y por Porfirio Muñoz Ledo. Ellos, después de muchos años, son reconocidos en México como los grandes impulsores de la transición democrática de nuestro país. Esa corriente democrática en el 87 concurrió a una asamblea nacional del PRI a exigir democracia en la elección del candidato a presidente que vendría a suceder a Miguel de la Madrid. Exigían el debate acerca del paradigma que el PRI defendería, si volvía a ser nacionalista o si se consolidaba en el neoliberalismo. En esa Asamblea Nacional del PRI, el presidente en funciones, Jorge de la Vega Domínguez, que había sido gobernador de Chiapas, hizo un discurso en la sesión última de esa asamblea, amenazando a esos inconformes con expulsarlos del PRI si no dejaban de criticar el nuevo paradigma y si no dejaban de exigir democracia. Cuestión que evidentemente ninguno de los aludidos aceptó. Ese rasgo autoritario, ese hecho autoritario, amenazante de la Vega, lo único que produjo fue la escisión, la ruptura de la corriente cardenista que todavía existía en el PRI
y que con ello dejó de existir una corriente de izquierda en ese partido emergido de la Revolución Mexicana. Esa corriente democrática, a la postre, junto con las izquierdas, fundamos lo que fue el PRD, gran partido unificador de las fuerzas progresistas, que inauguró la etapa de gran competitividad en las elecciones en nuestro país. A partir de la emergencia de ese partido, el PRI perdió las primeras gubernaturas, perdió la Ciudad de México, perdió muchas mayorías de congresos locales y en 1997 perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, por primera vez en todo ese siglo. Bien, el hecho viene a cuento ahora porque el viernes pasado vino a Zacatecas el presidente actual de Morena, el señor Mario Delgado. Él se nota a leguas que nunca militó en ningún partido político, sino que él emergió del ITAM, la institución bandera de la doctrina neoliberal en México, y en el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, él se incorporó al gabinete de ese gobierno del PRD. Bien, la cuestión es que Mario Delgado vino a hacer casi lo mismo que hizo Jorge de la Vega allá en el lejano 87. Vino a criticar a los aspirantes a candidatos a gobernador que exigen democracia y que exigen diálogo interno. Tanto Ulises Mejía como José Narro, el senador, y como Luis Medina Elizalde, no es otra cosa la que exigen. Lo mismo que exigía la corriente democrática del PRI hace mucho tiempo ya. Y al final les llamó oportunistas, diciéndoles que eran unos vulgares cazapuestos, ¿eh? Gente que sin principios estaba buscando posiciones políticas. El hecho es que Mario Delgado no tenía presente, ni tenía por qué tenerlo presente, que en el 97, 10 años después de aquel evento que ya relaté, aquí en Zacatecas inició un movimiento en el PRI encabezado por Ricardo Monreal Ávila, que tuvo un desenlace muy parecido. Ricardo exigía en su partido, el PRI, que hubiera democracia en la designación del candidato a gobernador que se elegiría en 1998. Le respondieron casi igual que a Cuauhtémoc Cárdenas. Y Ricardo hizo lo mismo que la corriente democrática. Él y sus seguidores abandonaron al PRI y construyeron una coalición que se llamó Alianza por la Dignidad y la Democracia, teniendo como columna vertebral al PRD, partido que tenía ya 10 años de formado, con la unión de las izquierdas y del cardenismo, y que le abrió las puertas a Ricardo Monreal para llevarlo a la gubernatura. Ese hecho debería servirnos de lección. En Zacatecas, las izquierdas llegaron al gobierno del Estado
una vez que formaron una coalición muy amplia. Esa coalición llevó a Ricardo Monreal a la gubernatura, pero tuvo la fuerza suficiente para que en el 2004, 6 años después, la misma coalición llevara a la gubernatura a Amalia García Medina. Esa coalición se dividió, fue a competir en 2010 con distintas candidaturas y las izquierdas perdieron. Lo mismo ocurrió en el 2016. El hecho es, las izquierdas unidas ganan, las izquierdas divididas pierden. ¿A qué debió de venir Mario Delgado a Zacatecas ahora? Pues debió de venir a auxiliar a los dirigentes estatales, a los aspirantes a gobernadores, a buscar la unidad, a construir una alianza equivalente a aquella del 98 y del 2004. Bien, el hecho es que a la conferencia de prensa que Mario Delgado convocó, no invitó ni a los dirigentes estatales ni a los aspirantes a la candidatura a gobernador, que han presentado impugnaciones ante el Tribunal Electoral de la Federación o del Poder Judicial Federal, y lo cual significa que todavía no hay un candidato a la gubernatura por Morena en Zacatecas. Eso ocurrirá hasta que el Tribunal Electoral diga la última palabra. Pues bien, no obstante eso, Mario Delgado llamó vulgares oportunistas a los aspirantes, a quienes aspiran a la candidatura. Se comportó igual que de la Vega en el 97 y que los dirigentes del PRI, presionados por el presidente Zedillo, frente a Ricardo Monreal. Yo creo que vamos a ver cosas muy importantes en el futuro. Ojalá que Morena encuentre el camino de su unidad, aprovechando la oportunidad que tienen de sacar candidaturas a los ayuntamientos y al Congreso del Estado de unidad, y que finalmente Morena encabece una gran coalición que lleve a las izquierdas de nueva cuenta al gobierno del Estado. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.